Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos de Escudriñando las Escrituras? Hoy día vamos a hacer un nuevo capítulo de la serie El Amor. El capítulo de hoy lleva por título Camino a la Cruz, tercera parte. Cuando revisamos estas últimas horas de Jesús entre el jueves en la noche y el viernes, nos podemos dar cuenta en realidad, hermanos, que Jesús lo soportó todo y lo hizo por amor. ¿Podría él en cualquier momento haber abandonado todo y no dejar más que le insultaran, que lo golpearan, que le causaran graves lesiones, gran dolor, que se burlaran de tal forma de él, siendo el rey del universo y nosotros sus criaturas, los seres humanos? Y tenía muy claro lo que iba a hacer. Nosotros nos sorprendemos con lo que hizo nuestro Padre Celestial y por eso le amamos, le adoramos. Por Él hemos cambiado todo en nuestra vida. Ha sido para algunos un proceso lento, para otros ha sido algo muy rápido, algo muy veloz. La vida que Jesús vivió fue también corta, 33 años. Morir a los 33 años, nadie quiere eso. Hoy día, cuando nosotros ya hemos pasado esa edad, nos damos cuenta que nos sentimos vigorosos, deseosos de hacer muchas cosas. Tenemos muchos planes. Jesús tenía los suyos. Su plan era pagar el precio del pecado. Su plan finalmente sería la cruz, la que él aceptaría con gran regocijo, aunque también con mucho dolor, con amargura, con ansiedad, con angustia. Pero él sabía que saldría victorioso. Las Escrituras nos hablan que cuando ya lo habían condenado, Jesús fue llevado por sus enemigos a la cruz para ser expuesto públicamente semidesnudo, y que todos los que pasaran por allí pudieran ver su muerte lenta. Y los enemigos querían demostrar al público en general que Jesús había sido un mentiroso y que no era el Cristo, pues ellos pensaban que el Cristo nunca dejaría ser dominado por el Imperio Romano y menos dejarse asesinar. No habían entendido que era necesario que el Cristo padeciese. No habían entendido que el Cordero de Dios sería llevado al matadero. Los del Sanedrín creían haber triunfado. Al ver morir a Jesucristo sentirían probablemente que el hombre que les había complicado la existencia los últimos 3 años sería silenciado. El diablo probablemente pensaba lo mismo, que había triunfado sobre aquel que se creía hijo de Dios y que le había ganado varias batallas en el desierto, en la expulsión de demonios que realizó Jesucristo, en la liberación de muchos cautivos y el perdón que otorgó a muchos pecadores que vinieron a él arrepentidos. Nuestro Salvador sufrió en silencio, vivió su plan, sufrió por los pecados de judíos y romanos, los que pertenecían a aquellas mismas naciones que había venido a salvar. Los judíos propusieron su muerte, pero los romanos, los gentiles, la ejecutaron con gozo. Estos seres malvados que estaban acostumbrados a disfrutar como otros morían frente a sus ojos. Si Jesucristo no hubiera sido rechazado por los hombres,
nosotros hubiéramos sido rechazados para siempre por Dios. Era necesario que Jesucristo fuera rechazado por los hombres. Así estaba escrito. Así había sido profetizado cientos de años atrás. Y como la palabra de Dios es fiel y verdadera, se cumplió perfectamente en aquellos días de los años 30 de nuestra era, en el siglo I. Hemos sido injertados en el olivo original. Nosotros los gentiles hemos sido injertados en el pueblo judío. Pero atención, que el injerto debe llevar mejor y mayor fruto que el original. Los judíos le rechazaron y nosotros fuimos injertados debido a que los judíos rechazaron a Jesús. Pero a nosotros se nos exige, como olivo silvestre, como injerto en el árbol original, que seamos mejores aún y llevemos fruto más bueno y abundante y agradable a Dios. Esa es la ley del injerto. No es algo fácil que Dios nos haya puesto a los gentiles junto con su pueblo original. Es realmente un desafío diario. Es realmente algo que nosotros debemos valorar intensamente. El Dios del universo, decidió darnos una oportunidad. Esa oportunidad que es única, que nadie más puede darla, que ninguna religión, ninguna actividad, ningún éxito humano, nada, absolutamente nada, puede darnos lo que Dios nos vino a regalar. Camino a la cruz. Un momento de angustia, un momento de tristeza para Dios, teniendo que sacrificarse por nosotros. Para siempre agradeceremos aquel sacrificio. Para siempre agradeceremos esas horas negras, de tinieblas, de horror, de dolor, en contra de nuestro Dios. Que hoy día el Señor nos ayude a comprender su palabra y a entender que tiene cosas preparadas para nosotros. Alimento bueno, alimento espiritual, el que no muchos buscan, pero que también es exquisito y delicioso, para levantar el ánimo de cualquiera que esté decaído, para edificar al que aún recién tiene las bases de su fe, para enriquecer a aquel que ya tiene su edificio bastante más formado. Gracias, Padre, porque hoy día nos darás la oportunidad de aprender un momento más, para aprender algo más de tu palabra. Abre grandemente nuestros oídos para que podamos escuchar. Enciende todas nuestras luces para que podamos ver claramente lo que tienes preparado para nosotros. Oh Dios, Jesús, usted, mi Dios, es nuestra luz. Y sin esa luz, en realidad, somos tiniebla. Gracias por ese camino de la cruz, que fue nuestro camino hacia la luz. Fue el camino de tinieblas para usted, mi Dios, mas es el único camino iluminado que nos puede guiar hacia nuestro Padre Celestial. Gracias por todo. Gracias por estas instancias de poder estar juntos, reunidos en este audio con muchos de diferentes lugares que escucharán y que serán edificados para la honra, la gloria y la alabanza de nuestro Dios.
Siempre que medito en tu palabra, no logro entender tu grande amor. ¿Cómo es que siendo el Rey del mundo viniste a humillarte, mi Jesús? Agradeceré tu sacrificio, siempre viviré cerca de ti. Serte fiel, Señor, hasta la muerte, es lo que pretendo, mi Señor. Lo que Jesús hizo en el Calvario es una gran muestra de su amor. No le importó dejar su trono, vino y se humilló por mí en la cruz. Agradeceré tu sacrificio, siempre viviré cerca de ti. Serte fiel, Señor, hasta la muerte, es lo que pretendo, mi Señor. Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo Camino a la Cruz, tercera parte. Marcos, en el capítulo 15, versículo 20, dice la Escritura: después de haberles escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Jesús, después de haber sido violentamente flagelado por los romanos, después de que ellos se burlaron que era rey y le pusieron un manto púrpura y le entretejieron la corona de espinas, dice la Escritura que después de este proceso en que fue escarnecido, le sacaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos para llevarle por el camino de la cruz. No había una muerte peor que la crucifixión. Cuando revisamos los hechos históricos, podemos ir viendo que hasta los romanos miraban la crucifixión con horror, pues era considerada la muerte más cruel y aterradora, la más denigrante y nefasta. Se dice que originalmente fue un método persa de ejecución de criminales. Para los persas,
La creencia de ellos era que la tierra era sagrada y no querían contaminarla con el cuerpo de un criminal. Así que tal vez por este motivo clavaban a los criminales a una cruz elevada y le dejaban morir allí, a la vista de los buitres, de las aves carroñeras que terminaban con la carne del condenado. Poco a poco, aun cuando estaban vivos, las aves de rapiña le iban sacando los ojos, comiendo la carne, hasta que finalmente el ajusticiado moría y quedaba allí en la cruz, hasta que era totalmente devorado por aves y bestias. Los cartagineses adoptaron de los persas, según la historia, la crucifixión, y los romanos de los cartagineses. Este procedimiento tan horroroso justificadamente significaba una maldición. La crucifixión no era el método de ejecución usado en Roma, sin embargo, pero sí en las provincias del Imperio Romano, en donde, según la historia, solo se aplicaba a los esclavos y peores criminales. Los romanos entendían que esto era horroroso, que era cruel y aterrador, así que nunca aplicaban la cruz a un ciudadano romano. Por lo tanto, hermanos, claramente estamos frente a la muerte más terrible del mundo antiguo, la que sufrió nuestro Señor y Salvador. En su justicia debía hacerlo, pues cargó con los pecados de toda la humanidad y de los peores criminales. Por lo tanto, en su justicia debía sufrir una muerte como la que sufrían los peores criminales. Y nos vino a liberar a cualquiera de nosotros de nuestros pecados, al que quisiera venir a Él arrepentido con fe creyendo. La rutina de la crucifixión ya era conocida por los romanos. Ellos eran expertos. Habían asesinado a muchos. Muchos de los centuriones y de los soldados habían sido testigos y ejecutores de múltiples condenas. Así que se conocían prácticamente de memoria la rutina de la crucifixión. Era siempre igual. Se trataba que después de ser enjuiciado el acusado, el juez pronunciaba la terrible sentencia: ibis ad crucem. Ibis ad crucem, irás a la cruz. El veredicto se llevaba a cabo, hermanos, inmediatamente. Se ponía al condenado en medio de un quaternium, o compañía de 4 soldados. Y esto nos recuerda lo que dice la Escritura, ahí en el Salmo 22, 16, con respecto a una profecía del Mesías que sufriría en la cruz. Este Salmo 22 que fue escrito unos 1000 años antes de Cristo, cuando aún no existía la muerte por crucifixión, y que tiene detalles increíbles de la muerte del Salvador. Y en el versículo 16 dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Esta cuadrilla de 4 soldados eran los llamados perros, pues los judíos llamaban perros a los gentiles, y especialmente los romanos, que eran el imperio que los dominaba. Según la rutina de la crucifixión que estoy analizando, se le colocaba el travesaño de la cruz sobre los hombros. Era costumbre azotarle antes, y ya vimos lo terrible que fue para Jesús el ser flagelado por los romanos. Y esto lo vimos en el capítulo anterior. Y además era habitual que siguieran azotando al condenado a lo largo del camino a la cruz. ¿Para qué? Para que siguiera adelante o se levantara si se caía. El objetivo: llegar con él al lugar de la ejecución. Delante de esta comitiva iba un oficial con el cartel en el que se podía leer el crimen por el que se le había condenado, o bien el cartel lo llevaba colgado al cuello el propio condenado. Se le conducía por el camino más largo posible,
pasando por el mayor número de calles, para que el mayor número de personas posible lo vieran y tomaran ejemplo, para que nadie se atreviera a hacer lo que ese condenado había hecho. Pero también se dice que había una razón más humana, que se llevaba el cartel delante del condenado por la ruta más larga, para que si alguien podía dar testimonio a su favor, saliera a hacerlo en ese momento. En tal caso, según cuentan algunos historiadores, se detenía la comitiva y se devolvía el caso al tribunal. Difícil situación, sí, que en realidad ocurriera. Pues, ¿quién se iba a oponer a un dictamen de un juez romano? El lugar de ejecución en Jerusalén se llamaba el lugar de la calavera, o cranión. En hebreo, Gólgota. Nosotros lo conocemos con la palabra latina calvario. Calavera, o cráneo. Estaba fuera del muro de Jerusalén, porque no era legal crucificar a nadie dentro de la ciudad. Estaba junto a una vía principal muy transitada cerca de la ciudad. Muchas ejecuciones se realizaban allí, de modo que todos lo vieran y así sirviera como escarmiento. Esa era la idea, que Jesús fuera crucificado delante de muchos, para que también nadie se atreviera a hacer lo que Jesús había hecho, según lo que los judíos religiosos reclamaban: blasfemia, haberse creído hijo de Dios. Según el derecho romano, el criminal tenía que permanecer crucificado ¿hasta cuándo? Hasta morir de hambre, hasta morir de sed o lo que fuera, en agonía que a veces duraba días, días en que lentamente morían a la luz del sol, al frío de la noche y también, como ya he mencionado, destrozado por las aves y por las bestias del campo. La ley judía decía que el cuerpo del criminal, sin embargo, se tenía que bajar de la cruz y enterrarlo en la tarde. Esa era la ley judía. En la ley romana, el cuerpo no se enterraba, sino se dejaba a los buitres y los perros para que acabaran con él. Por eso era ilegal para los judíos ahí en Jerusalén que ocurriera eso. Así que estos 3 crucificados de aquel día viernes antes de Pascua en el monte Calvario tuvieron que ser bajados de la cruz. El Señor vivió todo esto. Esto que nosotros hoy día podemos ver como una historia fría, una historia como cualquier libro, en realidad es nuestra propia historia. Es la historia de nuestra propia redención. Es la historia de nuestras culpas. La historia que nosotros escribimos a diario en nuestra vida, en la cual a través de todos nuestros delitos y pecados nos vamos condenando día tras día. Y Jesús para eso se puso en nuestro lugar, para hacer que cada día que nos equivocamos, cada día pasado que nos equivocamos, cada día presente que nos estamos equivocando, seamos limpios y podamos algún día estar en su presencia, en la santidad misma de Dios. Mirar la historia de los crucificados es algo que no podemos llegar realmente a comprender. Había que estar ahí, había que vivir esa situación para entender lo que Jesús tuvo que soportar. Y Él tenía todo el poder, toda la autoridad, para haber abdicado en cualquier momento. Y el Señor, por el amor inmenso, ese amor sobrenatural que Él tuvo para con nosotros, decidió seguir adelante hasta llegar a la cruz y tetelestai, que todo, absolutamente todo, fuera consumado según el plan divino en favor nuestro. A pesar de saber
que era el Hijo de Dios, la gente lo culpó de ser usurpador. Las pruebas que les dio de ser Hijo de Dios, milagros les mostró y asimismo se dio. Pero qué cruel sacrificio y qué terrible dolor, sabiendo que Él era el dueño de mi pensamiento y de mi corazón. Pero qué cruel sacrificio y qué terrible dolor, sabiendo que Él era el dueño de mi pensamiento y de mi corazón. No le martirices más, mucho Él sufrió por ti, para tu vida salvar. Espinas debían ser corona del Señor, para así demostrar lo que el mundo le dio. Pero qué cruel sacrificio y qué terrible dolor, sabiendo que Él era el dueño de mi pensamiento y de mi corazón. Pero qué cruel sacrificio y qué terrible dolor, sabiendo que Él era el dueño de mi pensamiento y de mi corazón. No le martirices más, mucho Él sufrió por ti, para tu vida salvar. No le martirices más, mucho Él sufrió por ti, para tu vida Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Camino a la Cruz, tercera parte. Existía un nivel de crueldad increíble en los tiempos de Jesús. No solamente las personas eran castigadas duramente, sino que hasta el último momento de su muerte eran cruelmente castigadas. Y esto le tocó padecer a nuestro Señor, que tuvo que recibir el castigo no solo de los religiosos judíos, sino también de los crueles romanos, que estaban acostumbrados, debido a que ellos eran un imperio, a aplastar a las naciones a las cuales llegaban, aunque igual dejaban que cada nación mantuviese ciertas tradiciones. Pero de todas maneras ellos imponían por la fuerza muchas cosas. Nuestro Señor Jesucristo, por nuestras culpas, salió destrozado y sangrante con la cruel flagelación de los romanos, con esos látigos que tenían pedazos de huesos y otros metales filudos para arrancar piel e incluso carne con cada latigazo. Y en esas condiciones, muy mal herido, nuestro Señor salió llevando la cruz de amor, pero de intenso dolor,
muy intenso dolor y muy grande amor, hasta el lugar donde había de morir por cada uno de nosotros. Dice Juan capítulo 19, versículo 17. Y Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Él salió de la ciudad de Jerusalén, y a una poca distancia se encontraba este último paradero de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la carne, en su primera venida, antes de morir. La calavera, en hebreo Gólgota. Dice la historia que la víctima condenada a la cruz era forzada a llevar el madero transversal hasta el lugar de la ejecución. La crucifixión era una muerte lenta y terriblemente dolorosa, hermano, y asfixiante. Jesucristo llevó su cruz una cierta distancia, hasta fuera de la puerta de la ciudad de Jerusalén, a pesar de que esa espalda estaba lacerada por los azotes. Esos brazos, esa espalda, sus piernas, totalmente herido por estos crueles romanos. Según otros evangelios, la cruz la llevó un hombre llamado Simón de Cirene. Y esto entendemos fue por el mal estado que tenía nuestro Señor Jesucristo, por la flagelación brutal a la que fue sometido. Jesucristo no era un hombre débil. Él trabajaba en el oficio de su padre de carpintero. Y esto significa que hacía muchas cosas en aquella época. Y él era fuerte, caminaba grandes kilómetros, largos trechos a pie. No era alguien débil, pero estaba tan mal herido que no pudo cargar con su cruz. Y él, en esas condiciones, cargó la cruz, pero hubo un punto en que ya no pudo más. Dice Mateo 16:24, había dicho nuestro Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Él fue el primero en negarse a sí mismo, en tomar su cruz y seguir en pos del plan divino. Y ahora nos toca a nosotros ir en pos del Maestro, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Camino a la cruz va el Salvador coronado de espinas. Él, no sé si tú puedes verlo, abofeteado, herido, rechazado por su misma nación, condenado por un juez que no halló falta en él, y entregado a una muerte dolorosa y humillante, teniendo él todo el poder y la autoridad para zafarse de ese asunto y abandonar todo. No sé si tú puedes ver, pero ahí va el Hijo de Dios caminando, muy mal herido. El mismo que había sido adorado por una multitud de ángeles al nacer, y que era vitoreado por multitudes que lo querían coronar rey, que era seguido por miles de personas que buscaban algo bueno de él, que buscaban algo que él les hiciera por su puro amor. Era el mismo que había venido al mundo para salvar a los pecadores, a socorrer a los afligidos y menesterosos, a predicar el Evangelio. Ese mismo Jesús de Nazaret va camino a la cruz, soportándolo todo, por puro amor. No hay amor terrenal que pueda compararse con el amor sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un amor sin igual, hermanos. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo el justo va camino a la cruz sufriendo por los injustos. Herido por nuestros pecados y por sus llagas, nosotros alcanzando sanidad. Esa sanidad que algún día la gozaremos a la perfección en el reino de Dios. Imitemos este ejemplo de amor en nuestra vida diaria. Ese es el llamado. Es mirar el ejemplo de Jesús, ver su perseverancia, ver su trabajo, ver su paciencia, a pesar de las difíciles circunstancias que le sobrevenían. Él nos insta a imitar ese ejemplo de amor. Cuando le maldecían, él
no maldecía. Cuando sufría, no amenazaba a nadie. Se encomendó a aquel que juzga con justicia. Ese es nuestro ejemplo. Que si alguien nos maldice, nosotros no debemos maldecir. Cuando sufrimos, no debemos echar la culpa a nadie, ni amenazar a nadie, ni menos gritarle a Dios porque estamos pasándola mal. Más bien, pedirle al Padre Celestial, al que juzga con justicia, que nos ayude, que nos dé de su misericordia y tenga bien asistirnos en esos momentos difíciles. Grande, grande es la maldad del pecado para que Dios se hiciera hombre y tuviera que padecer tantos atropellos, tantos sufrimientos como sustituto nuestro para obtener nuestra redención. A ese lugar, la calavera, lugar del cráneo o Gólgota, iba nuestro Señor Jesucristo caminando. Era una colina que se hallaba en las afueras de Jerusalén, junto a una vía principal muy transitada. Muchas ejecuciones se realizaban allí para que muchos vieran y sirviera como escarmiento. Pero Jesús caminaba a la ejecución más importante de la historia, a eliminar la paga del pecado, que es la muerte. Él moriría una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Qué maravilloso amor de nuestro Señor. Qué plan divino más tremendo para que nosotros podamos algún día disfrutar de una eternidad que no merecíamos. Nosotros, los mismos, que andábamos por la vida sin importarnos absolutamente nada, la justicia ni la santidad de Dios. Y ahora también nosotros mismos, puestos en un camino, en ese camino que es nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder llegar a Él, Él tuvo que hacer primero el trabajo. Él tuvo que caminar esos pasos angustiosos, esos pasos que cada vez se hacían más difíciles, para poder llegar y tomar nuestro lugar ahí en el Gólgota. Grande y cruel fue el sacrificio. Ese camino de cruz es el camino que no se nos debe olvidar cuando se nos vienen a la mente tentaciones, cuando estamos pasando por diversas pruebas o por tremendos sufrimientos. No olvidemos que Jesús sufrió solamente para tomar nuestro lugar. Él no merecía sufrir eso. Él no merecía ningún castigo. Él, si hubiese querido, ni un cabello de su cabeza podría haber sido tocado por alguien. Pero Él se dejó moler por nuestros pecados para que cuando nosotros estemos en dificultad, también nos acordemos de sus sufrimientos y nos demos cuenta que no siempre el camino al éxito es a través de cosas buenas que nos pasan, sino que el hacer la voluntad de Dios, el llegar a esa perfección de hacer perfectamente la voluntad de Dios en este mundo, va a implicar problemas con el mundo. El mundo se nos opondrá, tal cual se le opuso a nuestro Señor. El mundo saldrá a presentarnos diversas dificultades y nosotros, con la ayuda de Él, podemos salir adelante. Y Él nos da ejemplo en todo. Camino a la cruz, ahí va nuestro Salvador, dando sus últimos pasos para cumplir aquella noble misión que el Padre Celestial tuvo para con nosotros. Y ese fue el camino que eligió, el camino de justicia, para poder justificarnos a cada uno de nosotros
por todos nuestros pecados, por todas nuestras maldades, por todos nuestros desórdenes, por todas nuestras injusticias. Silencioso pasas, cargando tu cruz que no es tuya, sino mía. Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera. Pasas entre la gente sin reprocharles nada y miras silencioso que el camino se alarga. Con los hombros hinchados por llevar el madero, un madero cargado de pecados del pueblo. Aquel sacrificio en que culmina tu vida de 33 cortos años largamente sufrida. 33 años de vida, hondo predicador de tan noble evangelio y tan noble misión. Pa' estos palos naciste, pa' salvar hombres como yo, débiles peregrinos que no entonan canción. Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación, y hoy loco de amor mueres de forma atroz. Tú no tenías cruz, buscaste las mías, y por mucho que caigas, sin embargo caminas. Seguiré tus pasos, amigo Jesús, al final y locura de cruz. Gracias Señor, gracias por cargar con tu cruz que no es tuya, sino mía. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Camino a la Cruz, tercera parte. La Calavera, o Gólgota, era esta colina que se hallaba cerca de Jerusalén, en las afueras de la ciudad. A los más viles criminales condenados se les obligaba a llevar su cruz desde Jerusalén hasta el Gólgota. Jesucristo fue tratado como tal, como un vil criminal, Y en su justicia Dios lo quiso así, porque Él cargó con los pecados de toda la humanidad, de los más viles criminales también, que serían justificados por aquel sacrificio. Era necesario
que Jesús padeciera por nosotros, el justo por los injustos, padeciendo exactamente el mismo sacrificio que nosotros injustos debiéramos haber padecido. Y por nosotros se transformó en el más vil criminal. Así sería justicia, y los pecados de todos y de los más viles criminales serían cancelados, pagados ahí en la cruz. Dice la Biblia, ahí en Levítico 16:27, con respecto al becerro y al macho cabrío que habían sido inmolados por el pecado, en esa expiación que los judíos, según la ley de Moisés, hacían para borrar los pecados de quienes acudían con el becerro y el macho cabrío. Dice Levítico 16:27, y sacarán fuera del campamento, escuche bien, fuera del campamento, el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Tal cual, este becerro y macho cabrío que habían sido inmolados por el pecado, eran sacados fuera del campamento. Asimismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hizo expiación por el pecado, pero esto una vez y para siempre. Fue sacado de Jerusalén y su sangre vino a ser expiación eterna por nuestros pecados. El hecho entonces de que Jesucristo hubiese sido llevado fuera de las puertas de la ciudad era precisamente el cumplimiento del sacrificio de expiación por el pecado que el Mesías haría por todos nosotros y que aparecía ahí en Levítico capítulo 16. Hebreos también, en el capítulo 13, versículos 11 y 12, dice la Escritura, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y por eso dice la Escritura que Jesús fue llevado fuera de, en este caso, Jerusalén, tal cual los animales que padecían el sacrificio y cuya sangre borraba transitoriamente el pecado y eran quemados fuera del campamento. Asimismo, Jesús fue sacado fuera de la puerta de la ciudad y con ese sacrificio, sin pensar, estos judíos religiosos estaban cumpliendo la ley que ellos mismos tenían y sin darse cuenta, sin advertir lo que estaban haciendo, estaban cumpliendo las Escrituras y estaban haciendo perfecto el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Después hubo algunos que se dieron cuenta y llegaron a los pies de Cristo. Hoy día, 2000 años después, todavía hay millones de judíos que no entienden que Jesús fue aquel Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, padeciendo fuera del campamento, fuera de la puerta, a través de su propia sangre, haciendo expiación por todos nuestros pecados. Nosotros debemos estar preparados, como nuestro Señor, para sufrir afrentas como Él sufrió y seguir amando como Él nos amó. Si Él fue capaz de cumplir las Escrituras, y así lo quiso, y así estaba dicho que ocurriría, así nosotros debemos entender que si nuestro Maestro padeció, nosotros no somos superiores a nuestro Maestro. Y si Él fue humillado, si Él fue burlado, si Él padeció por la justicia de Dios, nosotros muchas veces, en varias ocasiones en nuestra vida, podemos padecer situaciones semejantes. Que no decaiga vuestro ánimo cuando padeces por alguna causa que pertenece a nuestro Dios. Debemos también estar prestos a dejar este mundo, prestos a morir en obediencia al plan divino,
hasta el último día de nuestra vida también, debemos seguir practicando la justicia de Dios de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo en nosotros. Debemos estar listos a llevar diariamente nuestra cruz, enyugados con Jesús que nos guía en nuestro andar. Y Él nos guía al sacrificio que se nos pida, al acto que Él, en su soberana voluntad, decida. Debemos ser abnegados en crucificar nuestros afectos y nuestra vida misma incluso por la causa de Dios, porque nos conviene. Será para mejor. Recibiremos incluso un galardón por hacer lo correcto. No solamente que hagamos la voluntad de Dios, sino que además Dios nos galardoneará por hacer correctamente su voluntad. Y si hacemos la voluntad de Dios, es lo que debemos hacer. Pero nuestro Padre, además, nos quiere premiar por hacer su voluntad. Debemos entonces ser abnegados en crucificar nuestros afectos y nuestra vida misma, de manera que participemos de algún modo en los sufrimientos del Redentor. Este Redentor, este Salvador, camino a la cruz, que a pesar del dolor, del cansancio, la falta de fuerzas, no abdicó jamás. Que ese sea nuestro ejemplo de amor también, nuestro ejemplo de perseverancia y paciencia, para no abdicar, para no bajar los brazos y no rendirnos ante las dificultades, ante los sufrimientos, ante las pruebas que se nos pongan en el camino. No debemos desertar, ni por más difícil que sea nuestro andar en medio de la multitud que habla mal de nosotros, que nos insultan, que se burlan o incluso hasta que nos castigan. No es cargar públicamente una cruz liviana para impresionar a otros, sino que es vivir también ese sacrificio haciendo lo que no quisiéramos hacer con tal de agradar a Dios y de hacer su bendita y soberana voluntad, que al final nos traerá bienaventuranzas eternas. Es mucho más fácil seguir las costumbres del mundo. Es mucho más fácil seguir la ola, por donde todos van, el camino ancho, donde nosotros a nuestras anchas podemos hacer nuestra propia voluntad. Es más fácil entretenernos en cualquier cosa que estar varias horas sirviéndole al Señor, aprendiendo su palabra, trabajando para Él, dedicando tiempo. Alguien que nos mira desde afuera dice que ya nos volvimos fanáticos, que estamos haciendo cuestiones que son fomes o desagradables. Al mundo no le agrada tener que servirle a Dios. A la mayoría no le gusta tener que pasar por pruebas con tal de servirle a Dios. La mayoría prefiere vivir una vida light, tranquila, placentera, en donde puedan ellos desarrollarse de acuerdo a su propia opinión. El vivir y el caminar de acuerdo al plan divino no es lo más popular dentro de la gente. Tampoco uno recibirá aplausos por caminar correctamente según la voluntad de Dios. Tal vez otros mirarán lo que hacemos de una manera tranquila, sin decir nada, y no sabemos lo que piensan en su interior. Mas no importa muchas veces si nos tratan mal, nos critican o nos murmuran con respecto a cosas que nosotros hacemos en favor de Dios, con tal que nosotros la estemos haciendo de acuerdo al plan divino. Eso es lo que nos tiene que importar. Seguir el camino de Jesús.
seguir el camino difícil, el camino del sacrificio, el camino de dejar lo que nosotros quisiéramos hacer. Como dijo Jesús en Getsemaní, que se haga tu voluntad y no la mía. De eso se trata. Que se haga la voluntad de Dios y no la de nosotros. Ese es el camino que Dios quiere enseñarnos. Ese camino de amor tan grande su amor, que hoy día nos permite a nosotros estar disfrutando de la esperanza verdadera que estaremos para siempre con Él. Muchas veces me he encontrado por caminos que me hacen retroceder por mi egoísmo, por tener muchos problemas en mi vida, o por no poder sanar esas heridas. Sé que el mundo en que vivimos no es perfecto, que me preocupo por mí y no por ellos, porque si estoy bien, ¿qué importa el vecino? Sin saber que me hago daño a mí mismo. Que se haga tu voluntad y no la mía, y que me enseñes, Señor, donde yo sirva, que me guíes el camino hacia tu viña, y que se haga tu voluntad y no la mía. Si confiara en ti, Señor, sería distinto. Si amara a mi prójimo como a mí mismo, si abriera mi corazón para que entraras, todo se iluminaría en mi camino. Quiero hablar al corazón de cada uno, que reflexionen y no se por vencido, pues quien dijo que el servir era muy fácil, dijo mentiras y hoy no está aquí contigo. Que se haga tu voluntad y no la mía, y que me enseñes, Señor, donde yo sirva, que me guíes el camino hacia tu vida, y que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía, y que me enseñes, Señor, donde yo sirva, que me guíes el camino hacia tu viña, y que se haga tu voluntad y no la mía. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Camino a la Cruz, tercera parte. Es fácil decir quiero hacer la voluntad de Dios y estoy dispuesto a hacerlo.
El tema es cuando empiezo a caminar por ese camino difícil y me empiezo a encontrar con un montón de dificultades. Ahí es cuando realmente se ve si estoy verdaderamente dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Cuando tengo que enfrentarme y cargar con las difíciles circunstancias en las que estoy siendo envuelto por hacer la voluntad de Dios. Cuando miramos ese camino a la cruz que hizo nuestro Señor Jesucristo, podemos quedar asombrados y decir, yo no estoy dispuesto a hacer ese nivel de sacrificio. Claro está que Él lo hizo por nosotros y nosotros no tenemos que cargar exactamente la misma cruz de nuestro Señor. Él solamente pudo cargar el pecado de toda la humanidad y sufrir las consecuencias de su acto de obediencia a la voluntad divina. La cruz para Jesús fue una cruz pesada, y de hecho lo era. Dice, según la historia, la cruz contaba de 2 maderos, uno vertical llamado stipes o palus o supes, y otro horizontal llamado patibulum. Este patibulum era el que le correspondía llevar a los condenados a la cruz. Esa vía dolorosa de viajar desde el sitio de la condenación hasta el lugar de la ejecución. Al condenado se le conducía al lugar de la crucifixión entre 4 soldados romanos, esta cuadrilla, al mando de un centurión cuya misión era llevarlo al lugar de la ejecución y custodiarlo hasta la muerte. Era costumbre que el condenado llevara el patibulum o travesaño de su cruz sobre su hombro o por detrás del cuello, atándole al patibulum las manos del condenado. El madero vertical le estaba esperando en el lugar de la ejecución. Y eso tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo, el Dios del universo. Qué grande amor. Por ti, por mí, por nuestras rebeldías, por todas las faltas y por todos los pecados que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Jesús, al igual que cualquier condenado en ese tiempo, llevaba colgado al cuello una tablilla o títulos, un tablero en la que iba escrita la causa de la muerte, o bien esa tablilla lo llevó el oficial que iba al frente de la procesión. También solía ir delante un heraldo proclamando los motivos de la condena. Más tarde se colocaba esa tablilla o títulos en la misma cruz, como Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esa fue la causa de su crucifixión, proclamarse Rey de los Judíos. Jesús, tal cual cualquier condenado, fue llevado por el camino más largo posible y más transitado para que pudieran verle, escarnecerle y también ser escarmiento al resto. Frecuentemente estos condenados a muerte iban siendo azotados por la cuadrilla. No conformes, estos romanos se deleitaban azotando al que le darían muerte. ¿Qué vemos acá en esta escena? Exactamente lo mismo. Jesús, camino a la cruz, siendo azotado para seguir su viaje a aquel lugar en el Gólgota. Y que podemos apreciar también que no está presente ninguno de sus discípulos, ni uno de los 12, cerca de él, acompañándole, fortaleciéndole, sino que todos están, uno más que otro, algo escondidos y no se dejan ver tan fácilmente, a excepción después que vemos a Juan junto a María al lado de la cruz. Jesucristo les había dicho a sus discípulos
y nos dice a nosotros: el que quiera venir en pos de mí, cargue con su cruz. Esto aparece en Marcos capítulo 16, versículo 24. Todos ellos, los discípulos y probablemente nosotros mismos, hemos afirmado solemnemente que estamos dispuestos a ir con Él incluso hasta la muerte, como también se ve ahí en Marcos capítulo 26, versículo 35. Pero ¿estamos realmente dispuestos a hacerlo? Porque cuando se nos pone pesada la pista, difícil la circunstancia, muchos abandonan. O algunos solamente van buscando los beneficios y cuando ya lo obtienen, se van. Van pidiendo sanidad, van pidiendo un trabajo, cuando lo logran, se van. Van pidiendo sanidad y no encuentran sanidad, abandonan. En el momento más crítico de su vida, Jesucristo no abandonó. Asumió solo, incluso sin sus amigos, sin sus discípulos. Ni siquiera hay un discípulo tan cerca de él como para llevar el madero al monte cuando él no fue capaz. Y lo tiene que hacer un extranjero, un agricultor, un campesino, uno que venía de allá de lejos, de África. ¿Cuánto habrá pesado el madero que debía cargar Jesús? Sabemos que la carga principal era la carga del pecado, la carga también del abandono, la carga de la soledad, la carga de las burlas, la carga de la falta de respeto de esa gente, que era su creación. El solo madero, el patíbulo, que debía ser de un largo de 2 a 3 metros, pesaría unos 33 kilos aproximadamente, según se estima. Pues la cruz en total se estima que pesaba unos 100 kilos. El stipe, el poste largo, debía medir unos 4,5 metros y pesar unos 67 kilos. El que llevaba a Jesús, el patíbulo, se piensa que pesaba unos 33 kilos. Pero él estaba muy mal herido. Y además del peso de ese madero, estaba el peso de todas las otras situaciones que estaban envolviendo al Dios del universo. Y se cumplió también la escritura que vemos cuando Isaac cargó la leña para el holocausto, así también Jesucristo tuvo que cargar el madero para su propio holocausto, para su propio sacrificio, que este sí que se llevó a cabo. El de Isaac, Dios lo detuvo. Aquí se llevó a cabo. Dice Mateo 27, versículo 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y Marcos en el capítulo 15, 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Lucas 23, 26 agrega, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Ninguno de sus discípulos estaba ahí para hacer ese trabajo. Los romanos eligieron un hombre. Cuando salían de la ciudad ya Jesús no pudo. Y este hombre de Cirene, que se llamaba Simón, los romanos obligaron a que llevase la cruz. Él era padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y tuvo que llevar la cruz para que la llevase tras Jesús. El Señor salió del pretorio de Poncio Pilato llevando la cruz, y en el camino, al salir de la ciudad de Jerusalén, entendemos claramente que Jesús no tuvo fuerzas para cargar su cruz. Por algo, los romanos obligaron a este hombre de Cirene para que cargara la cruz.
sabemos por las Escrituras que Jesús había sido cruelmente debilitado en la flagelación. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús era hombre. Él es nuestro sumo sacerdote. Él, como hombre, también tenía debilidades. Debilidades como para orar angustiadamente ahí en Getsemaní, y debilidades también físicas, para no ser capaz de llevar el madero de 33 kilos, el patíbulo. Y él no era un hombre débil. Así que por eso que tenemos tan buen sacerdote, tan buen sumo sacerdote, que realmente se compadece cuando tú estás débil físicamente, por diversas circunstancias, y también estás débil psicológicamente o espiritualmente. En todo según nuestra semejanza. Él fue probado, Él fue tentado, pero no abandonó la voluntad del Padre. Se mantuvo sin pecado, sin fallarle a Dios, sin errar en el blanco. El mismo Dios se hizo fiel a sí mismo, porque veía que era la única opción de poder rescatarnos a todos nosotros. Los soldados romanos sabían que su obligación, su compromiso, era llegar con el condenado vivo a la cruz para que cumpliera su condena. Si flaqueaba en el camino, otro debía ayudarle con el madero. Y la autoridad romana, según la ley del imperio, podía requisar a alguien para que prestase un servicio público al imperio. Bastaba que un oficial, como un centurión, le tocara el hombro con lo plano de su lanza a un judío cualquiera para confiscarle para el servicio que fuera. Y este judío, que había sido tocado con la lanza del oficial romano, tenía que realizar cualquier tarea, por muy humillante y desagradable que fuera, especialmente si era extranjero en Palestina. Cuando Jesucristo no pudo más, entonces escogieron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, padre de Alejandro y de Rufo. Marcos escribió su evangelio en Roma. Si menciona a Alejandro y de Rufo, de seguro eran cristianos conocidos. Pablo menciona a un tal Rufo ayudándole, y también se menciona a este tal Alejandro. El centurión dice, obligó a Simón de Cirene para que llevase la cruz de Cristo. Cirene era la capital de Cirenaica, un puerto en la costa norte de África, la actual Libia, a orillas del mar Mediterráneo, frente geográficamente a Grecia, que estaba poblada en parte por judíos y por griegos. De allá provenía Simón, de Cirene, al norte de África. Entendemos que era época de Pascua, donde venían judíos de muchos sitios a celebrar la Pascua a Jerusalén. Entendemos que este era un peregrino judío que se encontraba en Jerusalén para la Pascua. Algunos piensan que era un judío cireneo, o tal vez un griego, o un negro, que venía a adorar para la Pascua. Lo importante es que tuvo el maravilloso privilegio de llevar la cruz. Claro que en ese momento fue algo humillante, que aquel soldado del Imperio Romano le obligara a llevar la cruz de uno que era condenado por ser uno de los peores criminales. Pues la cruz, como dijimos, estaba destinada a los peores criminales. Al principio, cualquiera diría que fue algo humillante el tener que hacer eso. Pero
de seguro, esa tremenda vergüenza llegó a ser para su mayor gloria. Tuvo el maravilloso privilegio de llevar la cruz de Cristo, la verdadera cruz de Cristo, la única que habrá a lo largo de la historia, y no habrá otra, esa oficial. La otra es la cruz espiritual de Cristo. Jesús, debilitado, nos muestra esa conmovedora humanidad, asediado también por sus debilidades humanas, excepto por el pecado, no tuvo las fuerzas suficientes para terminar en el Calvario con esa cruz al hombro, con ese componente de la cruz al hombro, cargándola en sus espaldas heridas. Jesucristo no era el culpable. Simón de Cirene era el verdadero pecador, al cual también Jesús había venido a salvar. Yo, tú, debemos ser los que cargamos ese madero que Jesucristo, hombre débil ya por sus graves lesiones, no pudo seguir cargando esa cruz, pero sí pudo caminar en dirección al sitio de la ejecución. Simón de Cirene, aquel hombre que era un desconocido para el mundo, hoy su nombre ha quedado grabado acá en las Escrituras. Padre, dice, de Alejandro y de Rufo. Rufo, que aparece ahí mencionado en Romanos capítulo 16, versículo 13, cuando el apóstol Pablo dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¡Qué tremendo! Esto que Simón de Cirene tuvo que cargar la cruz de Cristo, terminó en la conversión de probablemente su esposa, como dice acá la Escritura, en Romanos 16, 13, y de su hijo Rufo, y de su hijo Alejandro. Cuando tú eres obediente, aunque sea por obligación en el caso de Simón de Cirene, y haces algo que es útil en el camino de Dios, el Señor bendecirá tu familia. No te quedes atrás. Si tienes que llevar un peso que te resulta demasiado difícil hoy en tu vida, no te detengas. Hazlo. Probablemente, igual que Simón de Cirene, en el primer tiempo no vas a entender por qué lo haces. O incluso te sentirás humillado y confundido. Pero sigue adelante. Sigue adelante, porque si estás en el camino de Jesús, ese camino lleva a la victoria. Ese camino es para bien. Ese camino es para que otros, incluso los que más amas, finalmente se terminen beneficiando de lo que tú haces hoy día y de lo cual ni siquiera entiendes. No desmayes. Sigue haciendo lo que Dios ha determinado para tu vida, aunque te corresponda hacer algo que ni imaginabas. Como Simón de Cirene, que estando ahí de paseo o por asunto religioso en época de Pascua en Jerusalén, su vida fue cambiada, no solo la suya, probablemente la de toda su familia, por ese acto que tuvo que realizar de cargar la cruz de un condenado. Y vaya tremenda sorpresa, que la cruz que tuvo que cargar fue la cruz del mismo Hijo de Dios. Y este Rufo, este hijo de Simón de Cirene, no tuvo que haber sido alguien menor. Por algo el apóstol Pablo lo menciona y le envía un especial saludo a él. Dice: escogido en el Señor. Y a su madre, dice Pablo, y a también mi madre. Qué tremendo
efecto tuvo esto de cargar con la cruz de Cristo? Si Marcos menciona a Rufo y a Alejandro, es porque eran conocidos en Roma cuando escribió su evangelio allí. Se especula que Simón de Cirene se quedó hasta el final y vio la crucifixión y muerte del Señor, y fue testigo de todo ello. Y se especula que allí se convirtió a los pies del Señor, a los pies del sufrimiento, que era su propia forma de ser salvo. Y él se convirtió y entendió, y compartió el Evangelio con su familia, y quizás también estuvo entre los hombres de Cirene que predicaron el Evangelio a los griegos, según cuenta Hechos 11, versículo 20. O alguna influencia tuvo en aquellos que predicaron el Evangelio a los griegos y que eran de Cirene. Y tal vez también fue autor y actor o alguien que influyó en la fundación de la iglesia en Antioquía, iglesia también formada y fundada por aquellos hombres que venían de Cirene, de esta ciudad al norte de África. A veces parece que algo nos sucediera en la vida y fuera un hecho fortuito, algo que no tendrá mayor repercusión en nuestra vida. Pero si hemos caminado en búsqueda de Dios, y tal vez lo hemos hecho igual que Simón de Cirene, al principio sin entender claramente la verdad de Dios, pero en algún momento se atravesó en su vida, en aquel camino, nuestro Señor Jesucristo. Y contra su voluntad tuvo que hacer algo. Y lo hizo. Y fue obediente. Tal vez al principio, sencillamente para no perder su vida en manos de los soldados romanos que le obligaban a hacerlo. Pero finalmente, la ganancia que obtuvo hoy día debe estar disfrutándola con el Señor. Cuando el Señor te mande a hacer algo y te parezca que es demasiado duro o que es demasiado indigno, que tal vez no está a la altura tuya, hazlo. Simón de Cirene viajó del norte de África a Jerusalén en esta fiesta de la Pascua. No creas tú que llegó a ese lugar y estaba allí en ese camino con el tremendo deseo de tomar una cruz y cargarla al monte Gólgota, sino que estuvo allí y de pronto se le presentaron estas circunstancias, pero benditas circunstancias, las que a veces nos toca vivir, que nos parecen tan negativas muchas veces, que nos parecen que hasta nos resultan un tormento y parece que Dios mismo nos hubiera abandonado. Cuando nos vemos enfrentados a situaciones incluso que ponen en riesgo nuestra vida, pero si nos mantenemos firmes al Señor y somos obedientes a Él, finalmente obtendremos aquel hermoso beneficio. Camino a la cruz. Jesús necesitó ayuda. El Rey del universo, ahora hecho un hombre débil, que no tenía las fuerzas para cargar su cruz, pues estaba muy mal herido, necesitó que alguien pudiera cargar esa cruz. Y hubo alguien allí que lo hizo. Que nosotros también estemos dispuestos en este tiempo a hacer el trabajo que nos corresponde. Hoy día que Jesús no está presente físicamente, desea que
alguno de nosotros, el que elija, sea obediente y esté dispuesto a hacer el trabajo físico, el trabajo humano, para beneficio del reino de Dios. Cuando el Señor toque tu hombro y te diga, tú eres el elegido, tienes que estar muy sensible para poder entender que es voluntad de Dios que así lo hagas. Cuando alguien que es algo así como un centurión romano te obliga a hacer algo que te parece que no corresponde, puede ser que sea un centurión que está obligándote a llevar algo que Cristo desea que lleves. Ahí está la comunión que tú debes tener con tu Dios, para comprender si lo que te están pidiendo es voluntad o no es voluntad de Dios. Que el Señor te dé discernimiento y bendiga grandemente cuando decidas trabajar por la causa de Cristo. Camino a la cruz también es algo que nosotros debemos participar. No es sencillamente leer una historia, es simplemente estar dispuesto a participar de los vituperios de Cristo, tal cual Simón de Cirene. Seamos capaces nosotros de hacer el trabajo como el que se nos pide. Debemos estar dispuestos, tal cual Simón de Cirene, de hacer el trabajo para el Señor que alguien nos ha pedido. Su palabra y en su amor, quiero yo cantar y orar
viña del Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Camino a la Cruz, tercera parte. Y Jesús iba camino a la cruz. Y estando en esas instancias, ocurre un relato que solo el evangelista Lucas hace mención. Dice la escritura ahí en Lucas capítulo 23, versículos 27 al 31, y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿A qué se refería Jesús con esto? Este que apenas tenía fuerzas y ya no podía ni cargar su cruz, pero sin embargo tiene una palabra para aquellas que iban al lado de él. Seguía a Jesús mucha gente, pero no lo seguían todos con el mismo fin, porque había personas que habían pedido su muerte y lo seguían para tener la satisfacción de verlo morir. Y estaban también las típicas mujeres de Jerusalén, que en aquellas ocasiones especiales en donde se iba a crucificar a algún condenado, estaban estas mujeres que se lamentaban y eran las llamadas lloronas, que lamentaban los condenados a muerte. Estaban seguramente mujeres también galileas, que de verdad lloraban al Maestro, que iba camino a la cruz. Esas mujeres galileas que le asistieron, que estuvieron con él en tantos momentos de su vida, como sus asistentes, y también aquellas que le sirvieron en muchas ocasiones. Probablemente también entre la multitud había hombres que más calladamente lamentaban la muerte de aquel hombre tan bueno con ellos, que les había sanado, les había libertado de demonios, les había dado de comer, les enseñaba la palabra de Dios, les aconsejaba, los corregía, y aquel hombre tan bueno con ellos iba a ser crucificado. La mujer en general, sabemos que a lo largo de la historia ella es más expresiva y demuestra con mayor naturalidad su tristeza y angustia en público. Los hombres, en general, no son tan expresivos. Pero acá Jesucristo observa a las mujeres, las que sí lloraban por él y hacían lamentación, dice la Escritura. Muchos testigos de aquella ejecución habían alrededor de Jesús. Multitud del pueblo, dice la Escritura. Los religiosos judíos que le habían acusado seguramente iban también cerca de Jesús, para asegurarse que efectivamente muriera y no se escapara de sus manos, como había ocurrido en algunas ocasiones en que Jesús había pasado entre ellos y ellos no habían podido detenerle cuando se había escabullido de entre ellos. Jesús está en otra condición, está dejando que las cosas sucedan, está dejándose masacrar, martirizar. Es plan de Dios. Era por esto que él está viviendo en estos momentos, que sudó sangre la noche anterior ahí en Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Jesús escucha lo que sucede a su alrededor y les profetiza futuros acontecimientos de los cuales realmente se lamentarán y no querrán haber nacido ni haber vivido en aquel tiempo. Les anuncia tiempos difíciles, tiempos de horror para los judíos. Aquellas mujeres no podían entender aquel cruel sacrificio y que al fin y al cabo era por ellas mismas, y que al final entenderían, algunas, que era necesario que así ocurriera para que se cumpliese a la perfección la Escritura y ocurriera esa bendita redención, ese perdón maravilloso de Dios
hacia sus criaturas pecadoras que vinieran a Él arrepentidas, creyendo en este acto sacrificial, tan lleno de amor, tan lleno de dolor. Jesús es nuestro modelo de amor, es nuestro modelo de misericordia, de perdón. Él consuela a las mujeres para que no lloraran por Él, sino lloraran por ellas mismas. Jesús sabía que solo 40 años después los romanos destruirían Jerusalén y el templo, y la nación sería destruida y dispersada. Desde el año 70 hasta el año 1947, la nación judía vivió destruida. Y Jesús sabía que vendrían tiempos difíciles, y aún espera la gran tribulación. 7 años que entendemos serán de gran angustia para el pueblo judío. Jesús emitió una severa advertencia para los habitantes de Jerusalén. Él más bien se lamentó por Jerusalén y su pueblo, de los acontecimientos que finalmente ocurrieron en el año 70, con el asedio de Tito y su posterior triunfo. Para los judíos, un matrimonio sin hijos era la mayor desgracia. Era una de las razones incluso para que se pudiera conceder el divorcio. Para la mujer judía era de gran honra tener hijos, pero Jesucristo les advirtió un tiempo difícil, tanto que no querrían haber tenido hijos, ni querer tener pequeños lactantes que mamaran sus pechos. Les anunció tiempos de tanto sufrimiento y horror que efectivamente ocurrió. Aquellos que en aquel día eran sus aliados, los romanos, en crucificarle, serían sus tremendos enemigos. Y estos mismos romanos, guiados por Tito, terminarían llevándose muchos de los hijos de aquellas mujeres como esclavos, cautivos, otros tantos asesinados, e incluso llegarían tiempos tan difíciles que, según los historiadores, ellas mismas, las madres, hambrientas, cocinarían hasta sus propios hijos por el hambre que padecerían. Llegarían aquellos tiempos tales padecimientos que considerarían afortunada a la mujer estéril, a la que no tuvo hijos, a la que no tuvo que lamentar el que un hijo sufriera en manos de sus enemigos. Desearían, dijo el Señor, alguna catástrofe natural, como que el monte cayera encima de ellos, para que pusiera fin a sus padecimientos. Hay una referencia aquí a Oseas, capítulo 10, versículo 8, y a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 16, que el monte se caiga sobre ellos. Porque si aquella era la forma en que los romanos trataban a un inocente como Jesús, un árbol verde, un árbol útil en todo sentido, un árbol que les proveyó alimento en todo sentido, alimento físico y alimento espiritual. ¿Cuánto peor sería el destino de una Jerusalén culpable, un árbol seco para Dios, y que solo serviría para hacer leña para el fuego? Si aquel día le despreciaban a Él, el Cristo anunciado, el Mesías, y le crucificaban, siendo árbol verde que daba muchos frutos agradables, que las multitudes habían disfrutado de todos los lugares cercanos y de lejos, pero a pesar de ello, le mataban, siendo Él inocente de todos los cargos, árbol verde, árbol bueno para Dios. ¿Qué se haría con los culpables algún día? Cuán terrible sería el castigo que se abatiría sobre los culpables asesinos del amado Hijo de Dios. Cuán tremendo sería el castigo para aquel árbol seco que no daba frutos para Dios. Pura religiosidad, cero amor, cero comprensión de las Escrituras, sin comunión con Dios, sin discernimiento, lámparas apagadas, sin luz, sin aceite. Jesucristo, a pesar de su camino lleno de dolor, Él, en su amor, se lamenta por lo que ellas padecerán. Hijas de Jerusalén, como decía el profeta Isaías en el capítulo 3, versículo 16. Se acercan días, como dice Amós en el capítulo 4, versículo 2, en que dirán a los montes, caed sobre nosotros,
como dice Oseas capítulo 10, versículo 8. Jesucristo se lamenta y les advierte que aunque su sufrimiento es grande, los judíos padecerán más aún cuando llegara aquel día. Y aún nosotros sabemos que al pueblo judío le espera la gran tribulación, la más grande angustia que vivirá la humanidad, y por las cuales ellos serán salvados como por el fuego. Y muchos vendrán aquel día al arrepentimiento y entenderán que el Nuevo Testamento es verdad. Aquella porción de las Escrituras actuales que ellos despreciaron es verdad. Le esperan días de gran tribulación a las mujeres judías, a aquel pueblo que crucificó al Maestro, aquel pueblo de Dios, el pueblo elegido. Jesucristo vino a ellos y ellos le enjuiciaron y lo condenaron a muerte. Hoy día nosotros debemos pensar en lo que nosotros estamos haciendo con nuestras vidas. ¿Cómo vamos por el mundo? A veces criticando o lamentando por lo que le sucede a otras personas. Pero más bien debemos mirar qué estamos haciendo nosotros. ¿Qué tanto estamos teniendo comunión con Dios? A veces podemos ver y lamentarnos cómo tal o cual sufre por tal o cual enfermedad o por diversas circunstancias de la vida. Nosotros deberíamos mirar que si no queremos pasar por terribles dificultades, tengamos una mejor comunión con Dios, de tal manera que podamos entender todo lo que sucede a nuestro alrededor. Aquellas mujeres no comprendían lo que a Jesús realmente le pasaba. Ellas solo miraban a aquel hombre lleno de latigazos, sangrante, que apenas podía caminar, rumbo a la cruz, mas no veían el trasfondo del asunto. Estaban velados sus ojos. Oh Dios, que no tengamos nosotros nuestros ojos velados frente a las circunstancias, frente a las señales de los tiempos, frente a las señales de nuestros tiempos, en que claramente se ven acontecimientos que nos están hablando que el fin se acerca, que la venida de Jesús se aproxima, que debemos estar preparados con nuestras vasijas llenas de aceite para esperar el día en que regresa el novio por la novia, la iglesia. Que no nos encuentren a nosotros desprevenidos y no entendiendo lo que ocurre a nuestro alrededor. Aquellas mujeres se lamentaban por lo que padecía Jesús, pero no entendían. Hoy día nosotros entendemos por qué lo hizo el Señor. Sabemos que Él miró con amor nuestro apartarnos de Él. Nos apartamos en pecado. Fuimos concebidos en pecado. Y seguimos una vida a nuestro modo. Caminamos por la vida siendo guiados de cualquier forma. Pero Jesús vino a restaurar todo esto. Miramos las Escrituras y cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, podemos comprender por qué ocurrieron estas cosas. Por qué Jesús tuvo que caminar el doloroso camino de la cruz, que se inició ahí en Getsemaní, que empezó con la traición de uno de los suyos, lo cual él sabía, que después fue llevado atado al sumo sacerdote, donde fue injuriado, donde se presentaron falsos testigos, donde recibió bofetadas, donde le vendaron los ojos, donde le escupieron el rostro, donde le golpearon con desprecio, y luego condenado por un sumo sacerdote ciego, alguien que no veía absolutamente nada lo que estaba frente a sus ojos, estaba frente al Cristo. Él tuvo la posibilidad de tener al Cristo, al Mesías, al que esperaban ahí en la Escritura, y no se dio cuenta. Oh, cuántas veces nosotros hemos estado en la misma situación, en que hemos tenido al Señor frente a nuestros ojos, hemos tenido al pobre, al desventurado, al que podemos ayudar, al que podemos entregarle esa misericordia y ese amor que Dios tuvo para con nosotros. Pero seguimos tan ciegos como el sumo sacerdote
y no nos damos cuenta quién tenemos al frente. Nos lamentamos cómo Jesús fue llevado a los romanos, cómo un procurador, Poncio Pilato, dándose cuenta que no era culpable de nada, pero sin embargo tuvo miedo por su propia persona, tuvo miedo que los religiosos judíos le acusaran al emperador de no querer crucificar a alguien que había traicionado al imperio romano, según falsamente acusaban los religiosos judíos. Decían que Jesús se había hecho rey y con eso despreciaba a César. Y Poncio Pilato, sabiendo que Jesús era inocente, igual lo condenó, igual lo entregó al populacho para que le crucificaran. Y aquellos soldados, aquella soldadesca que hizo burlas de Jesús, que se burló de su majestad, se burló y le tejió una corona de espinas y le azotaron vilmente, le humillaron y le siguieron azotando camino a la cruz. Mas por ellos mismos, por esos religiosos, por los que le azotaron, Jesús había venido. Hoy día Jesús todavía está dispuesta a su salvación para quienes se han burlado de él, para quienes le han abofeteado, para quienes con su actitud de vida han estado años de su vida desechándole. A ese es el que hoy día viene el Señor. A esos es el que hoy día viene el Señor a rescatarles. Esa es nuestra función también. Llevarle, presentarle a Cristo a aquellos que aún le condenan, a aquellos que aún le abofetean, a presentarle a Cristo a aquellos que aún se lamentan de su condición, que el dolor que pueda aparecer en nosotros, la pena por el Señor, se transforme en una pena por nosotros mismos. Aquellas mujeres se lamentaron por Jesús, por su sufrimiento, mas Jesús hoy día nos dice: lamentaos por lo que padecerán si se alejan de la verdad de Dios, si no me consideran, si cortan el árbol verde de sus vidas, que es Jesucristo, si prefieren vivir una vida como un árbol seco, que ya no da frutos. El Señor quiere de nosotros, injerto en el olivo original, fruto bueno, fruto perfecto, fruto agradable, fruto que permanezca en el tiempo, fruto todos los años, no fruto del cual tengamos un recuerdo que algún día servimos al Señor. Padezcamos si es necesario. Tomemos la cruz de Cristo y sigámosle a Él, tal cual Simón de Cirene, sin imaginarse que aquel día le tocaría algo tan especial en su vida. Así también nosotros, hoy día tomemos lo que Dios nos ha regalado, tomemos de su evangelio, hagámoslo nuestro, trabajemos por el Señor, que haya un anhelo por trabajar por el Señor cada día, que haya un deseo de servirle y seguir tras Jesús, tal cual lo tuvo que hacer Simón de Cirene, tomar la cruz de Cristo e ir tras Jesús. Esa es nuestra labor, tomar nuestra propia cruz. Cada uno tome su cruz y me siga, dijo el Señor. Y realmente lo hagamos. Y no seamos como aquellos discípulos que sin el Espíritu Santo huyeron de aquel lugar. Nosotros no tenemos excusa, hermano. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios que habita en nuestro corazón. Y es aquel Espíritu de Dios el que nos guía, el que nos da las indicaciones necesarias para hacer lo correcto. Aquellos discípulos arrancaron, huyeron, temieron por sus vidas. Nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios, debemos aprovechar que tenemos una condición diferente y tenemos poder para hacer la voluntad de Dios. Es el poder de Dios en nosotros, es el amor de Dios en nosotros, es la misericordia de Dios en nosotros, actuando en el día a día, actuando para hacer lo que Dios quiere que hagamos. En este tiempo, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos tal vez en que
las circunstancias no son las mejores a tu alrededor. Son, en realidad, buenos tiempos para crecer en el Señor. Buenos tiempos para ser edificado. Buenos tiempos para dedicarle tiempo al Señor. Buenos tiempos para ir a hacer el trabajo, a tomar la cruz y seguirle a Jesús. No son tiempos para lamentarnos por el que sufre sin hacer nada. Son tiempos para trabajar y dar fruto bueno y agradable como árbol verde. Y no llorar por aquel que sufre, pero seguir siendo un árbol seco que no da frutos. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias Señor porque ese camino de cruz hoy día es nuestra luz. Porque esa muerte tuya a la cual caminabas en angustia, con dolor, en aquella vía dolorosa, en aquel camino a la cruz, aquel camino tan difícil. Oh Dios, gracias por ese bendito e inmenso amor, pues sin ese dolor nosotros no sería eliminado, aliviado el dolor eterno de nuestras almas. Gracias porque ese cruento y terrible dolor permite que Apocalipsis nos profetice y nos diga que habrá tiempos en que ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Gracias, oh Dios, por permitir que las primeras cosas pasaran. Gracias, Señor, por permitir algún día que podamos caminar contigo, ya no por el cruel camino del dolor, sino por sendas maravillosas que tú has creado para nosotros, para moradas preciosas que nos esperan. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Oh Dios, gracias Padre por tu llanto. Gracias Padre por tu dolor. Gracias, oh Cristo, por lo que hiciste por nosotros. Sin ese sacrificio, sin ese amor tan grande, no podríamos hoy día disfrutar de la esperanza, de la fe, de la verdadera convicción que tenemos paz y amor en ti. Gracias por tu amor. Gracias, oh Jesús. La cruz te espera. La cruz, la bendita cruz que nos da luz. Aquella bendita cruz, maldita cruz que era para los judíos, pero que en tu cuerpo se hizo bendita para nosotros. Oh Señor, gracias por tu amor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pensé cuando Cristo en el Calvario entregará su vida para darnos libertad. Un día pensé cuando Cristo en el Calvario entregará su vida para darnos libertad. ¡Qué sacrificio grande! El que yo no merecía, cuando en el Calvario Jesucristo moría. Al reconocerle, a Dios le pude adorar. Gracias, Señor, por haberme perdonado. Gracias, Señor, por la vida que me das. Gracias, Señor, por haberme perdonado. Gracias, Señor, por la vida
día después, estando yo dormido, en mis sueños pude ver que Jesús a mí me amaba. Un día después, estando yo dormido, en mis sueños pude ver que Jesús a mí me amaba. ¿Cómo le pagaré a Dios lo que hizo por mí? Señor, sé que soy nada y nada puedo hacer. Tú tienes cosas grandes, Señor, haz tu voluntad. Gracias, Señor.